un título, un guitarrista al frente del pacto social. Hace un rato No un estábamos... economista. ¿Eh? No un economista. No, un guitarrista. Guitarrista, y está bien. ¿Qué pasa? Es un gran oficio, ¿no? Hay que saber tocar la guitarra. Ayer a la noche estaban sacados realmente, tratando de encontrar, esto lo decíamos en la nota editorial, tratando de encontrarle cualquier pizca, aunque más no fuere, de contradicción, incertidumbre, al gabinete que había nombrado Fernández. Y que no viene nadie. Y el otro tema que está ahora es no viene nadie. Nos caímos del No mundo. viene nadie, Otra. no viene nadie importante. Pero en esto no hay, yo creo, mayores novedades, aunque sí podría decirse, y ya entramos en diálogo con Ricardo Forster, que es a quien elegimos para charlar antes de la asunción del nuevo gobierno. Aquí no hay mayores sorpresas, aunque se supondría que un gobierno nuevo siempre tiene algún periodo, ni siquiera digo que de luna de miel, mira, sino de cierta contemplación, incluso desde los órganos periodísticos. No parece ser el caso. No, la verdad es que tenemos que prepararnos para una puja, una disputa, una lógica que ya desde el comienzo orilla la descalificación, ese título que vos leías, ¿no? Un hombre como Culfas, con experiencia, con un recorrido académico en el Estado, tipo inteligente, lo conozco, que Clarín titule de esa manera ya es para degradar una política, ¿no? Guitarrero, que en la lengua coloquial de los porteños y de los argentinos en general es el sanatero, el que toca de oído, porque ni siquiera es, qué sé yo, Atahualpa Yupanqui, ¿no? O Falú, es más bien alguien que no sabe mucho de guitarra y que sin embargo agarra una guitarra. Es parte de lo que vamos a tener ya lo ve, a ver, ya venía, ¿no? Me parece que hace tiempo, cuando se toma la decisión de la fórmula presidencial, que claramente los medios de comunicación fuertes, concentrados y dominantes decidieron que son parte de una ofensiva que empezó y va a seguir desde el 10 de diciembre. Ponele, Ricardo, que el aparato mediático sea la amenaza en cuanto a la presión que va a sufrir el nuevo gobierno, que, como decíamos, es previsible. Ahora, si es por factores de poder, ¿es la más importante de las amenazas? No, yo creo que si leemos América Latina hoy, queda claro que algo muy, muy fuerte, muy tremendo está sucediendo, que cristalizó en el golpe a Bolivia, que cristaliza en una ofensiva de los Estados Unidos en relación a la región, condicionamientos, horadación, trabajo con las Fuerzas Armadas, que antes era una hipótesis que estaba muy al costado. Yo recuerdo incluso que Zaffaroni había una reflexión muy interesante, había dicho que eran las policías las nuevas estructuras de los neogolpismos y del peligro en América Latina. Con Bolivia se da la conjunción, la confluencia primero de las policías y después de las Fuerzas Armadas. En Chile estamos viendo un equipamiento represivo que orilla el terrorismo de Estado con niveles de violencia salvajes, con confluencia de carabineros, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la Argentina, ¿en qué sector lo verías corporizado a eso? A ver, los grupos económicos... ¿Te parece que los milicos no? No, me parece que por ahora no. De todas formas, le espero un trabajo muy fuerte. Hablamos hoy con Rossi. A Rossi, sí, yo lo escuché, porque se había hecho mucho durante las gestiones previas, la de él, la de Nilda, y creo que ahora el desafío es volver a trabajar sobre núcleos culturales, simbólicos, políticos, éticos de las Fuerzas Armadas, porque no hay que subestimar los nuevos escenarios. Creo que Agustín lo tiene claro. Lo que te quiero decir es, las últimas semanas el aumento de los precios ha sido brutal. Mayor señal que esa es casi una señal mafiosa. Acá estamos, no solamente que hacemos un colchón para prepararnos, sino que queremos en gran medida condicionar lo que se vendrá después, incluso tragarnos el aumento de salario, tragarnos
lo que se haga en términos de recuperación del poder adquisitivo de gran parte de los argentinos y argentinas. Me parece que ahí hay un punto para nada menor. De todas maneras, creo que nos vamos a enfrentar con un gobierno que va a tomar decisiones muy fuertes desde el comienzo, que va a tener un tiempo de impacto a partir de esas decisiones y va a ser un impacto intenso, positivo. Creo que hay una parte no menor de esta sociedad que tiene muchas expectativas, que va a querer acompañar si esas medidas se corresponden a esas expectativas. También hay un desafío para el propio gobierno de Alberto Fernández, que se está a la altura de las expectativas y las demandas retenidas prácticamente en el último año. Yo pienso y lo digo, que el sector más racional de la vida argentina es el de los más golpeados por las políticas neoliberales. ¿El más pobres. racional? Sí, el más racional. A ver, han demostrado una capacidad de mesura para no lanzarse a romper todo, literalmente, porque, a ver, el deterioro impresionante que generaron las políticas del macrismo y sobre todo en el último periodo, golpearon directamente a los trabajadores, la clase media baja y sobre todo a los sectores populares más sumergidos. Sin embargo, contuvieron demandas, pusieron su expectativa en un gesto democrático esencial que es ir a votar, y después de votar ponen sus expectativas en quien ha salido elegido presidente de la nación. Eso Alberto lo sabe. Lo que está sucediendo en el resto de América Latina también pone en evidencia que las lógicas de los ajustes que recaigan sobre los sectores más vulnerables de la sociedad ya no funcionan. Es decir, hay una crisis, yo creo que es simbólica, es política, es moral, de lo que llamaríamos la dominación neoliberal en términos globales, no solamente en la región, lo que está sucediendo en Europa, la huelga muy impresionante que se llevó adelante en Francia, Sí, marca que hay algo distinto, y eso creo que el gobierno que sube el 10 de diciembre lo tiene que saber. No tiene demasiado tiempo para comenzar a dar respuesta, aunque sea, no respuestas completas, es imposible, lo que deja el macrismo es espantoso, pero sí a mostrar que efectivamente hay una voluntad de transformación, una voluntad de ir a favor de una reconstrucción de la Argentina en el sentido de las grandes mayorías y no de los sectores privilegiados, en esa perspectiva. Pedro suele decir, no es el único, pero lo enfatiza, que el tema con las derechas, más allá de la construcción de su discurso, es que ya no tiene más nada para ofrecer. ¿Puedo hacer una disquisición ahí? Sí, Me parece que se sentó Pedro enfrente. No, muy interesante. Yo creo que está en crisis lo que llamaríamos la derecha del centro liberal. Es decir, el neoliberalismo de los años 80, y en la región eso se vio muy bien, cooptó la democracia porque la vio como un ámbito natural para desplegar la economía global de mercado, ya no necesitaba las dictaduras, ya no necesitaba una lógica represiva fuerte, sino que ahora podía utilizar las profundas transformaciones estructurales, también culturales, que el neoliberalismo trajo. Hizo pie en un maridaje entre economía de mercado y democracia. Me parece que ahora ese centro liberal está en crisis. El caso brasilero es ejemplar. Bolsonaro llega a la presidencia, pero se derrumba el PMDB, el centro liberal brasilero. Hoy está en crisis el centro liberal de la política, o neoliberal, de la política chilena, claramente. En Francia, Macron, que representa esa tradición, está haciendo un esfuerzo y diciéndole a la sociedad, cuidado que si a mí me va mal, viene el Frente Nacional. Me parece que lo que está en crisis es ese núcleo de acuerdo, de cierta simbiosis, porque se devora la democracia, de neoliberalismo y democracia. Y ahora las extremas derechas me parece que son las que están buscando ser parte de un maridaje que involucre al neoliberalismo. De nuevo, Brasil es un ejemplo. Neoliberalismo fascistoide. Exactamente. Bolsonaro como núcleo del poder político, el ministro de Economía, que Pablo Guedes, que es un directo discípulo de la Escuela de Chicago, lo más rancio de las políticas neoliberales, dirigiendo a un Brasil del ajuste. Entonces, en ese sentido digo, cuidado, van por un debilitamiento estructural de la democracia, se está expresando eso, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es abrir una puerta, que es una puerta monstruosa,
por eso es tan importante lo que vaya a ocurrir en la Argentina a partir del 10 de diciembre. No puede fracasar el gobierno de Alberto Fernández. La alternativa ya no es un cambiemos al modo del macrismo con una política, entre comillas, medio cool en algún sentido, habilitando incluso el debate por el aborto, con una ciudad de Buenos Aires con un ministro de Cultura como Abogadro que puede ir a performance de post-vanguardia. O sea, si le va mal a Alberto, lo que se viene, que es la bullrichización de... Seguramente, porque ellos se dan cuenta que hay una demanda en una parte de la sociedad que tiene que ver con la sensación de derrumbe de lo que podríamos llamar la trama de valores de la sociedad y la inseguridad. Eso se ve cuando, por ejemplo, un 11% de los uruguayos vota un fascista. Sin ninguna duda, en el voto del 40% del macrismo hay una composición variada, gorilismo estructural, yo diría ontológico, pero también hay una parte de la sociedad que va a ir comprando y compra la necesidad de reconstruir gobiernos fuertes. La alianza con los neopentecostales, evangélicos, que toca a los sectores populares, tiene que ver con la disgregación y la fragmentación social y el derrumbe de la estructura o de la trama comunitarista. Y ellos trabajan bajo la lógica muy reaccionaria de una reconstrucción de valores para tocar a esos sectores e incluirlos en un voto estructural de la derecha más radicalizada. Yo creo que el tema de nada nuevo para ofrecer, diría nada que seduzca. A ver, tomemos algunos... está mejor resumido que como lo resumí yo, perdón. No, está bien. No, está bien, porque te quise interpretar. Tomemos algunos ejemplos. Las políticas neoliberales en Chile, el famoso modelo chileno, te prometía que la jubilación privada iba a ser mejor que la estatal, ibas a ser forever young, como decía la publicidad. ¿Se acuerdan? Forever young, te vendían para siempre joven. Bueno, 30 años después se demuestra que esto no es así. Cuando llegó el neoliberalismo de los 90, cuando vendió las famosas joyas de la abuela, te prometía cosas que fueron verdad. Te decían, los teléfonos andan mal, en manos del Estado son una mierda, los vamos a privatizar y vas a tener teléfono. Y efectivamente fue así. La gente empezó a tener teléfonos en las casas y después pasó a los teléfonos celulares. Podrás decir, en Uruguay se mantuvo en manos del Estado y también la gente tiene celular y anda bien. No importa. En ese momento hubo algo que te sedujo, que fue efectivamente vivir mejor, consumir y vivir mejor. Creo que en ese sentido hoy las derechas no tienen algo nuevo para ofrecer que seduzca. No es la república en abstracto que te va a seducir. Ahora, Forster, Ricardo, introduce otro elemento que sí me parece muy interesante, que habría que analizar, de quienes sí tienen algo para seducir. No los militares, los evangelistas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Los evangelistas, ¿no? Te seducen. Sí. Te ofrecen un mundo mejor. Y eso, para mucha gente, es importante. Sí, eso le pega bajo la línea de flotación a la Iglesia Católica. Hay que ver si si se trasunta en una opción política. Sí, a ver, yo creo que la crisis de 2007-2008 marcó el final de la capacidad del proyecto neoliberal de meterse en lo profundo de las conciencias del sentido común y que efectivamente una parte mayoritaria de las sociedades quisiera vivir como en Miami o en California. Ese modelo, con una economía global de mercado, con todas las promesas de las nuevas tecnologías y demás, vas a ir avanzando hacia una vida mejor y achicar el Estado y hacerlo más funcional, y que el mérito y el emprendedorismo van a ser la base de una nueva sociedad, estuvo dando vueltas en los imaginarios sociales entre los 80 y el 2007-2008. A partir de allí comenzó a quedar claro que ni las clases medias y mucho menos los sectores populares iban a ser los beneficiarios de las políticas neoliberales. Todos los índices, todos, muestran un derrumbe sistemático que va desde las clases medias hacia los sectores populares. Pero el macrismo ofreció eso. Por supuesto. Porque tardíamente, diría. Llegó tarde. Llega tarde. Llega tarde. Eso lo ofreció durante 30 años el acuerdo en Chile entre el centro izquierda y el centro derecha y el pinochetismo. Hoy se rompe en 1000 pedazos. Está Ricardo Forster, estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. Vamos ahora sí en punto con Langenecker. Le vuelvo a agradecer al servicio informativo de la red porque pasó de largo a las 11, estábamos en línea con Alberto Fernández. Vamos unos minutos más con Ricardo Forster, estamos transmitiendo en Facebook Live. Coqui.
pasó casi de largo, pero se vincula con lo que planteaba Pedro antes del info. La relación entre la ruptura de esos lazos sociales, incluso dentro de las mismas clases, no solamente Mm. clase media con clase alta, burguesía, bla, 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 sino dentro de las mismas clases y cómo eso impacta directamente o cómo eso convoca desde el discurso de la inseguridad. Afuera del Sí. micrófono vos decías, en Brasil fue central, acá también fue central, después del indoamericano o un cacho antes del indoamericano, digamos, pero como profundizar un poco más en relación a cómo el miedo a la afuera Eh. termina favoreciendo a los discursos más de derecha, más reaccionarios. A ver, si es cierto que el neoliberalismo trabaja sobre la zona de los afectos, de la sensibilidad, de las pasiones, el tema de la seguridad para tener una vida más o menos protegida es clave en el interior de cualquier sociedad. Queda claro que uno de los sectores más golpeados por la inseguridad son los sectores populares. Lo conversábamos hace un rato. El hombre o la mujer o el chico que sale muy temprano de su casa cuando recién está amaneciendo para ir a laburar o al colegio, donde fuera, en el Gran Buenos Aires o en la propia ciudad de Buenos Aires, se siente inseguro, temeroso. Los niveles de violencia son muy grandes en esas zonas, entre comillas, de la periferia pobre de sociedades como la nuestra. Y allí trabaja Con baja fuertemente, presencia del Estado. con baja presencia o con una presencia peligrosa, También. porque las fuerzas de seguridad que deberían proteger no protegen y en muchos casos son cómplices de esa estructura violenta y delincuencial. Y la derecha dura ha trabajado y trabaja mucho en eso, y el planteo de la inseguridad viene unida a la reconstrucción de la vida, de la tranquilidad. El gran desafío, yo celebro en gran medida lo que ha significado la construcción de este gabinete por Alberto Fernández, ha tomado una decisión que es política, que tiene que ver con una concepción, cuando nombra a quien nombra el Ministerio de Seguridad. Queda claro que ahí hay un enorme desafío, porque la seguridad no puede ser una retórica, la seguridad tiene que ser una práctica que articule con la fuerza de seguridad, con la justicia, con los territorios, y tiene que saber que trabaja en muchos casos sobre campo minado. Lo que ha sucedido con la gendarmería durante la gestión Bullrich pone en evidencia que aquella fuerza que en su momento utilizó Nilda Garré en el primer Ministerio de Seguridad para recomponer justamente el no funcionamiento, por ejemplo, de la bonaerense en la provincia de Buenos Aires, hoy está atravesada por un discurso de la violencia, ¿eh? Ahora que citas a la provincia de Buenos Aires y para ir terminando, Kicillof tiene guardado su gabinete más o menos bajo 7 llaves, se habla muy poco, no da notas, está muy bien. Pero yo decía hoy a la mañana en el editorial algo que ahora quiero reiterar y me gusta compartirlo con vos. Por un lado, reconocer lo que ha sido la epopeya de este tipo, con un Clio a pura pata, cargándose todo encima, todos los prejuicios. Y es más, hay que agradecerle profundamente a Kicillof que el martes esté de festejo. Derrotó a la imbatible. Derrotó, exacto, a la imbatible. Pero vos, por ejemplo, recién hablabas y citabas la bonaerense, y uno piensa, ¿no? A propósito de desafíos, arreglárselas con la bonaerense. Arreglarse en ese mundo y en ese submundo, que en muchos casos es la propia provincia de Buenos Aires, hasta por razones ontológico-institucionales, si querés. Yo creo que el cómo le vaya a Kicillof está bien, va a formar parte de un modelo, de un gobierno, pero para mí es una de las claves de qué va a pasar con Alberto Fernández y con el gobierno del Frente de Todos. Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el triunfo de Axel es más que un triunfo en abstracto. Es primero un modo de reconstruir la política. Increíble, porque también es un triunfo hacia adentro, hacia los prejuicios propios del campo nacional y popular, por el physique du rôle, digamos, de Axel, ¿no? Judío, marxista, populista, intelectual, universitario, hijo de un puré de psicólogos que, rompió todos los prejuicios. Eso es lo que Alemán dice. Bueno, esta excentricidad argentina es notable, es notable. Incluso creo que Axel tiene una dosis de pragmatismo muy alta también, o sea, no es un hombre que bucólicamente analiza desde el plano de la teoría de la realidad, sino que se ha sentado a discutir de igual a igual con
grandes, entre comillas, empresarios que fijan el rumbo económico de un país y lo ha hecho con potencia. Obviamente va a enfrentarse muchas dificultades. La provincia, si el país está arruinado, la provincia ha sido golpeada gigantescamente. Pero yo estoy convencido, me gustaría quizás con esto terminar, Dale. que el desafío del gobierno de Alberto Fernández y de Axel obviamente es económico-social, ahí hay que reparar rápidamente, hay que reactivar, etcétera, etcétera. Ya sabemos, pero hay un desafío que yo llamaría cultural simbólico extremadamente decisivo. Hoy la batalla fundamental es también por el lenguaje, el sentido común, los modos de percibir la realidad que nos rodea. Y creo que allí hay que hacer un trabajo inmenso que implica también la cultura como una fuerza de creación, de vanguardia, de mejoramiento de la vida, ¿no? De saneamiento incluso de la sensación de vivir. La tristeza fue lo que dominó gran parte de los 4 años del macrismo. Creo que es muy significativo que este gobierno empiece el martes con una fiesta popular, que reconstruya en gran medida eso simbólico que tiene que ver con sentir que hay una perspectiva, un horizonte, un futuro. Y ahí creo que la cultura tiene mucho que decir. Fíjate que durante los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, una parte muy grande de quienes hacen y construyen la vida cultural en la Argentina se sintieron interpelados y muchísimos de ellos, hombres y mujeres, vieron con mucha simpatía la experiencia de los gobiernos kirchneristas y después acompañaron y hoy siguen acompañando. Eso significa que ahí hay un trabajo extraordinariamente importante, significativo, que tiene que venir junto con el de la reconstrucción económico-social, de la salud, de la educación. Es enorme lo que le espera a Alberto. Gracias, Ricardo. Un placer. Un gusto. Nos vemos seguramente el martes. Pasó Ricardo Forster por Marca de Radio.